Bien, buenas noches con todos. En esta oportunidad quiero, antes de saludar al Rabino Daniel y al octavo aniversario de Pinceladas de Torá, quiero enviar unas palabras de aliento y por supuesto de bendición para México. Quisiera poder elevar una palabra especial para todos los que están en México en estos momentos. Sabemos que atraviesan momentos sociales complejos, tiempos de incertidumbre y desafíos, así que rogamos al Eterno fortalezca vuestros corazones, que haya protección para cada uno de ustedes y sus familias, que la paz reine pronto en sus hogares, que la luz prevalezca sobre la oscuridad y que podamos ver la bondad de Hashem en la tierra de los vivos. Que México sea bendecido con estabilidad, con unidad y esperanza. Amén. Bueno. Amén. Nuevamente, shalom con todos, así que vamos a comenzar esta primera jornada al lado de nuestro querido rabino Daniel Nachman Ben Sion y celebramos juntos este octavo aniversario de Pinceladas de Torá. 8 representa trascendencia, ir más allá de lo natural, como ya nos ha venido enseñando el rabino a lo largo de estos años, incluso continuar en medio de los desafíos. Agradezco de manera personal y a nombre de toda comunidad Noágida Perú, de manera profunda al rabino Daniel Nachman Ben Sion por ser nuestro guía constante, por su enseñanza firme, por sostener este espacio de crecimiento espiritual durante todos estos años y para todos nosotros, con dedicación absoluta, incluso separando muchas veces su tiempo personal para dedicarse a nosotros a través, y como lo demuestra cada día, postergar su sueño y estar con nosotros como ahora de madrugada y poder servir al Eterno y enseñarnos a nosotros. Demostración de gran amor hacia el Eterno y por supuesto hacia nosotros, los noágidas. Em, Así que bueno, eh, Rabino, sí, felicidades nuevamente, Rabino, por este octavo aniversario para usted y Pinceladas de Torá. Que Hashem lo bendiga grandemente con todo lo bueno, lo mejor, lo dulce de la tierra y gracias, Rabino. Gracias, Delcy. Bueno, bueno, Salón Latinoamérica, ¿no? Estamos cumpliendo, gracias al Eterno y gracias a la ayuda también de varios de ustedes, el próximo año, desde el año 2018 que llegué a la tierra de Israel, donde salía. En realidad, el día central es el 10 de Adar, que será este jueves. Hoy día es 7 de Adar. Y es muy importante, bueno, nada es casualidad en las cosas del Eterno, ¿no? En un mes tan alegre, un mes donde la Torah fue renovada, porque en la festividad de Purim celebramos no solo que la salvación por parte de Hashem, sino que el pueblo judío aceptó, ya habíamos enseñado, cuando fue el monte Sinai, la entrega de la Torah en el monte Sinai, fue una Torah impuesta. Y en Adar, en Purim específicamente, el pueblo judío aceptó la Torah ya no por imposición, sino que ellos querían, por amor. Y eso lo representa el Medio Hadar y justamente es lo que el trabajo que nosotros realizamos en Pinceladas en la Torah, enseñamos Torah por amor, para que más gente se pueda adherir a los conocimientos, a la voluntad que el Eterno tiene para cada uno de nosotros, judíos y no judíos, y no en Israel juntos, para hacer de este mundo un lugar mucho mejor. Abrimos la primera jornada, hoy 7 de Adar, okay, tuvimos el telón con la comunidad Noágida Perú, con bueno, Delcy Bamontes fue mi alumna, incluso antes que se creara Pincelada de Torah, cuando ya en Lima dirigía una organización que se llamaba Tikkun Olami, y en sus años de estudio, ¿no? De compromiso, ahora está al frente, notó mi confianza para estar frente a la comunidad Noágida Perú, en el cual felicito también su dedicación.
Y bueno, Delcy esta noche abre el telón de nuestras celebraciones con una interesante ponencia sobre el Salmo 27. El título es Ellos tropezarán. Vamos a hablar sobre esa batalla interior, ¿no? Que está allí, ¿no? En el interior del Salmo 27 con todos los mensajes y las palabras del mismo David Amélez que nos quiere enseñar. Así que sin más preámbulos, adelante Delcy Bamontes, la sala tuya, adelante con vuestra ponencia. Tu micrófono está apagado. Gracias, Laura Jessica. La emoción. Y como bien lo dijo ya el rabino, hoy reflexionaremos sobre el Salmo 27, sobre la luz en medio de la batalla interior y sobre la confianza en el pacto que nos sostiene, aun cuando las circunstancias parecen difíciles. Como bien ya lo dijo el rabino nuevamente, el título es Ellos tropezarán, la batalla interior según el Salmo 27. Elegí este tema por un asunto personal, porque este salmo ha sido una brújula en mi vida hasta hoy. Y bueno, hoy no quiero compartirlo con ustedes como poesía, sino estudiarlo como una herramienta. Así que empecemos. Pero antes vamos a dar un pequeño contexto histórico acerca de este salmo, antes de empezar. Espero que tengan su salmo con ustedes, Salmo 27. Vamos a ir explorando verso por verso, voy a tratar de hacerlo lo más entendible posible para mí y para todos ustedes, por supuesto. David comienza escribiendo este salmo no desde la paz, sino desde la batalla. Desde una batalla no solo externa, sino interna. El autor de este salmo, como ya lo mencionamos, es el rey David, y él escribió este salmo en medio de la persecución de Saúl, de la rebelión de su propio hijo, Absalón, en medio de la envidia política y también militar, también en medio del cuestionamiento de su linaje, porque él, recordemos, descendía de Ruth, la moabita. También por el tema del episodio de Bathsheba, y sospechas públicas, castigos posteriores. Entonces, este salmo nace desde la crisis. No es una poesía romántica, es supervivencia espiritual. Así que vamos a empezar. En el verso 1 dice lo siguiente. Dice así, de David empieza, ¿no? Hashem es mi luz y mi salvación. ¿De quién habré de temer? Como vemos, el rey David comienza diciendo, Hashem es mi luz y mi salvación. Aquí existe un orden revolucionario. El rey David no empieza declarando la luz. Perdón, el rey David empieza declarando la luz. Y él empieza generando esta identidad para sí mismo antes de describir el conflicto en el que él se encuentra. Porque normalmente, si nos damos cuenta, nosotros empezamos al revés. Primero describimos el problema y luego buscamos la fe. El rey David no hizo esto. Pero antes de continuar, quiero mencionarles algo. Este salmo y el estudio que vamos a realizar en estos momentos tiene que ver con los temas del pensamiento y, por supuesto, con conceptos propios del mismo Salmo 27, que agradezco a mi rabino Daniel Nachman el haberme instruido para poder compartir este tema el día de hoy con ustedes. Desde mi perspectiva, yo lo uso a diario, lo rezo a diario para los temas mentales y los desafíos que puedo encontrar en mi quehacer diario. Yo tengo me gustan mucho las matemáticas y yo tengo una fórmula de trabajo mental. Mi interior, mi paz mental, no debe estar en función de externalidades ni de personas, ni de situaciones o comentarios. Por eso es que yo todos los días rezo este Salmo 27
Y como les decía, ahora lo vamos a revisar desde este enfoque de paz mental, ¿no? Nuevamente, Rey David empieza declarando luz, no empieza declarando el conflicto, el desafío o el problema. Él empieza manifestando ya la victoria, la paz, aún en el conflicto. Porque si el rey David hubiera empezado como nosotros, desde el problema, él viviría en miedo. Y él lo sabe eso muy bien. Pero él no empezó así, él empezó por la luz, interpretando esa situación como un proceso. Por ejemplo, dos personas enfrentan la misma dificultad económica. ¿Y quién de nosotros no ha atravesado dificultades económicas? Pero una de ellas lo interpreta como abandono, mientras que la otra lo interpreta como una prueba. La diferencia no está en el hecho, la diferencia está desde el punto de partida de mi primer pensamiento ante ese desafío. Aquí quiero contarles una breve historia del rabí Leví Itzhak de Berdevich, o Berdichet, perdón. Cuentan que una vez un hombre fue a ver al rabino Leví y le dijo: Rebe, mi mente no me deja en paz, todo el tiempo pienso que algo malo me va a pasar. No puedo disfrutar lo que tengo porque siempre imagino que algo podría salir mal. A lo que el Rebe le dijo con serenidad: ven mañana antes del amanecer y búscame. Al día siguiente el hombre fue a ver al rabino y el rabino lo llevó hacia afuera. Le preguntó el rabino a él: ¿qué ves? Y el hombre respondió: no veo nada, todo está oscuro. Esperaron en silencio y poco a poco el cielo comenzó a aclararse. El rabino le volvió a preguntar: ¿y ahora qué ves? Y el hombre le dijo: empiezo a distinguir algunas formas. Cuando finalmente salió el sol, el rebe le preguntó: ¿qué cambió? Y el hombre respondió: salió la luz. Entonces el rebe le dijo: la oscuridad no se fue peleando. Con la oscuridad no se discute. A la oscuridad no le empujas. La oscuridad se fue porque apareció la luz. Este es el mensaje. No luches todo el día con tus pensamientos. Mejor trae luz. Y esa es la manera en la que empieza el rey David su salmo. Este salmo tan poderoso. Luego continúa diciendo el salmo: ¿de quién habré de temer? Hay dos tipos de miedo en hebreo. Uno es yirá y el otro es pahat. Yirá es temor consciente, un temor estructural o un temor a lo conocido, mientras que pahat es un temor más bien a lo desconocido, un temor, por así decirlo, súbito, inesperado, visceral también. Y en este salmo, el rey David anula ambos temores, tanto el yirá, el temor consciente o conocido, como el pahat, el temor desconocido o el temor a lo desconocido. Nosotros no solo tememos a lo evidente, también demostramos tener miedo incluso a lo imaginado, como esta historia que les acabo de contar. Que este señor no sabía a qué le tenía miedo, solo tenía miedo de que algo le fuera a pasar, estaba imaginando cosas. Y el Salmo 27 trabaja en ambos planos. Vamos a ver el verso 2. El verso 2 nos dice: cuando se acerquen a mí los malvados para comer mi carne, mis adversarios y mis enemigos, y aquí está el título del tema: ellos tropezarán y caerán. Yo quiero hacerles una pregunta honesta. ¿Y si los malvados no siempre son personas? ¿Y si muchas veces son nuestros propios pensamientos, nuestras imaginaciones, pensamientos que llegan sin pedir permiso, pensamientos que dicen, por ejemplo, tú no puedes, no eres suficiente, esto es demasiado para ti, te va a salir mal, te van a abandonar? Esos pensamientos se acercan, se repiten y muchas veces insisten. Pero el Salmo no dice yo los destruiré. El Salmo dice ellos tropezarán. Enemigos pueden ser personas, acusaciones, envidias, pensamientos autodestructivos.
Pero el principio fundamental es básicamente un pensamiento negativo. Y para que ese pensamiento negativo prospere, necesita un suelo. Si nosotros damos creencia a ese pensamiento negativo se va a sostener. Pero si nosotros no creemos en ese pensamiento negativo, va a caer. ¿Y por qué va a caer? Porque no tendrá un suelo donde sostenerse. Por ejemplo, yo no soy capaz, dice un pensamiento. Si yo lo acepto, es muy probable que ese pensamiento negativo, destructivo, crezca. Y lo peor es que me lo llegue a creer. Pero si observo desde la conciencia, desde la luz, como lo manifiesta el rey David en el Salmo, en el verso 1, ese pensamiento de no soy capaz pierde fuerza totalmente. ¿Y por qué? Porque un pensamiento negativo, como lo dijimos hace un momento, necesita un suelo, necesita una creencia que lo sostenga. Y si yo no le doy ese terreno, pues no va a prosperar, no va a crecer. Así que ese pensamiento negativo caerá solo. Cuando nuestra conciencia se encuentra iluminada por la presencia divina que habita en nuestro interior, el pensamiento oscuro no encuentra dónde apoyarse. No se trata de pelear con cada pensamiento, se trata de cambiar la fuente desde donde yo lo interpreto. Así que, lejos de interpretarlo desde el problema, mejor interpretémoslo desde la luz, como una prueba. Por ejemplo, vayamos al verso 3. El verso 3 nos dice, si acampara contra mí un ejército, no temerá mi corazón. Nuevamente, el pensamiento es el ejército, es aquella repetición constante de aquel pensamiento. Bien, gracias. Uy, a ver, un momentito, por favor. ¿Alguien puede apagar su audio? Hay un poquito de... Bien, gracias. Nuevamente, el ejército es aquel pensamiento repetitivo. Y si ese ejército acampa contra mí, está esperando allí, acampa contra mí, y yo le doy fuerza, entonces ese pensamiento nuevamente podría prosperar. Pero esa narrativa constante, ese pensamiento, recordemos, al acampar, se trata de un pensamiento aislado y que por lo tanto, por ahora no es peligroso. Un pensamiento repetido se convierte en identidad si y solo si yo hago que ese pensamiento prospere y yo crea en ese pensamiento. Por lo tanto, el Salmo dice, no temerá mi corazón. El miedo no es la presencia del pensamiento. El miedo es permitir que ese pensamiento gobierne mi corazón, gobierne mi mente y lo peor, gobierne mis actos. Aquí conecta mucho nuestra madurez espiritual. No se trata de no sentir temor, se trata de no vivir gobernados por lo que sentimos. Y luego dice, en esto confío. ¿Qué es confianza? ¿En qué confía el rey David? El rey David confía en, en el Sot. ¿Qué es el Sot en hebreo? El pacto. El pacto, por ejemplo, como el pacto con la Torá, el pacto con, con, um, con las misbot. El rey David no confía en la estrategia, él confía en el pacto que tiene con Hashem. Confianza en el pacto no significa que es algo circunstancial. No podríamos decir eso de Hashem, porque la circunstancia cambia. Sin embargo, el pacto permanece. Y lo mejor aún, que Hashem es eterno y su pacto permanece para siempre. Y en eso confiaba el rey David y se aferraba a ese pacto. Él visualizaba el pacto, él se enfocaba en el pacto. En el verso 4 podemos ver
podemos leer así: una cosa le he pedido a Shen y la ansío. Ahat Shaalti. No pide victoria, no pide reputación, no pide destruir al enemigo, el rey David. Él pide residencia en la presencia. Dice así: residir en la casa de Hashem todos los días de mi vida y contemplar la dulzura de Hashem y madrugar en su recinto. Pero ¿en qué recinto habla? Si en su época, en la época del rey David, el templo no había sido construido. El templo vino después, cuando su hijo Salomón construyó el templo. Entonces, ¿de qué templo habla aquí el rey David? El rey David habla de una morada espiritual dentro de él para Hashem. La mente siempre está habitada por algo, por la presencia de Hashem que nos da paz o por la ansiedad que nos puede dar inquietud. Elijamos. ¿Qué decidimos? La verdadera protección no es una ausencia de guerra, es resistencia, es mirar en el interior, es buscar a Hashem. David nuevamente no pide eliminar enemigos, pide resistencia, resistir para permanecer, no a través de una espiritualidad de emergencia, sino a través de una espiritualidad resistente, con una mente que siempre esté ocupada y enfocada en la presencia de Hashem y confiando en el pacto. David entendió algo, que la verdadera protección no es ausencia de problemas, es presencia constante de conciencia divina. ¿Quién de nosotros no ha enfrentado problemas? Hoy en día yo prefiero no llamarle de esa manera a las situaciones complicadas. Yo prefiero llamarle desafío. ¿Y por qué desafío? Porque Hashem me está mostrando que puedo pasar esa prueba con él, en paz, con pensamiento crítico, con análisis, con coherencia. Les quiero contar una historia verdadera que pasó hace poco en una familia, que tuve la suerte de poder escuchar esta historia. Resulta que un esposo recibió un mensaje, un video por su celular de su esposa, y en ese video trataba acerca de un señor narrando la historia de otro señor, de un gran empresario. Y el señor que narra la historia decía: yo le advertí a este gran empresario que comenzó a crecer de manera exponencial, que tuviera orden en sus estrategias empresariales, porque de lo contrario iba a fracasar. Se lo dije. ¿Y qué pasó? Fracasó, precisamente por el desorden en su gestión empresarial. Cuando el esposo terminó de escuchar de ver el video y escucharlo, le dijo a la esposa: ¿y tú por qué a mí me ves como un empresario que fracasa? Y ella le respondió, claro que esta señora también lee el Salmo 27. Dijo, con la paz mental de no sentirse juzgada por parte de las palabras de su esposo, le dijo: pero es que yo no te veo a ti como el empresario que va a fracasar. Yo te veo a ti como aquel empresario que está creciendo de manera prudente. Y simplemente te mandé ese mensaje, ese video, para que no pierdas tu brújula y continúes siendo el empresario ordenado que ese señor aconsejó al empresario que fracasó, que quebró. Entonces, en otro momento me comentó ella, yo hubiera respondido de él sí a la defensiva. ¿Por qué me ves así? ¿Por qué me tratas así? Y lo más probable es que hubiéramos peleado. Pero no respondí de esa manera. Respondí desde la serenidad, desde la serenidad, enfocada en que el comentario de mi esposo no es contra mí, sino que es un desafío que yo tengo que pasar para mejorar como persona, porque Hashem está observando cómo yo respondo. Y eso es muy importante, cómo nosotros respondemos a los desafíos. ¿Qué dice el verso 5?
pues él me ocultará en su cabaña. ¿A qué hace referencia aquí la cabaña? En español dice cabaña, pero en hebreo es suká, y precisamente hace referencia clara a Sukkot. ¿Qué representa la suká? Representa un abrazo, así como Rosh Hashanah representa la luz, Yom Kippur la purificación, Sukkot es la protección de Hashem a su pueblo. En Sukkot no hay una fortaleza de piedra, como recordarán cómo se construyen las Sukkot en Israel. Es una cobertura más bien frágil, pero divina y cálida, acogedora, de intimidad con el Eterno, ¿no? ¿Quién como quién como el pueblo de Israel que puede vivir eso? La enseñanza aquí es poderosa. La protección que siente el rey David de Hashem es cercanía, aún en medio de la fragilidad. Versos 7 y 8, vamos a ver lo que dice. Dice así: escucha, Hashem, mi voz cuando te invoco y apiádate de mí y respóndeme. Escucha, Hashem, mi voz, le pide el rey David a Hashem. Me explicaba el rabino Daniel que el rey David, así como Hashem le dice a su pueblo, Shema Israel, escucha a Israel, el rey David también usó el mismo esquema de lenguaje y le dijo, escucha Hashem mi voz, escucha Hashem. Esta declaración cambia de tono a súplica. Aquí el rey David suplica a Hashem que lo escuche. El verso 8 es un verso, como me explicaba mi rabino Daniel, gramaticalmente complejo, porque dice así: por ti es que he dicho mi corazón, busquen mi presencia, tu presencia, Hashem, yo buscaré. Busquen mi rostro, dice, busquen mi presencia, empieza así, hablando a Hashem. Y es como si respondiera el rey David, por eso acá el tema gramatical, tu presencia, Hashem, yo buscaré. Es como si conversara en este verso ya directamente con Hashem, como si Hashem le hablara y el rey David respondiera de inmediato. Esa es la palabra eso es lo que dice Hashem, busca mi presencia, busca dentro de ti mi presencia, busca mi rostro. ¿Y qué dice el rey? David, buscaré tu rostro. Hashem llama y nuestro corazón debe responder. La búsqueda espiritual, nuevamente, nace desde el llamado interior. No es una imposición, es cercanía, es diálogo, es coherencia, es inteligencia, es sabiduría. Pero vamos a aclarar algo muy importante respecto al rostro de Hashem. Panim y Purim. Acá vamos a hacer una correlación con la fiesta de Purim, que ya está bastante cercana. En Deuteronomio 31:18, recordarán ustedes, y si no podemos consultarlo, dice, ocultaré mi rostro. Y esto se cumple en Purim. En el libro de Esther, en ningún momento aparece el nombre de Hashem y no hay milagros abiertos y todo parece político, controlado por personas. David responde en el Salmo así: no ocultes tu rostro de mí. Incluso cuando el rostro de Hashem parece oculto, la relación con Hashem no desaparece. Y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Aquí hay algo muy humano. A veces no sentimos la luz, a veces la emoción no acompaña, pero incluso allí el rey David declara y dice, el rey David no dice, perdón, ya no creo. Por el contrario, el rey David dice, no ocultes tu rostro. La fe madura no es emoción constante, es decisión constante. Aun cuando no veo claro las cosas, yo tomo el control de interpretar desde la luz, lo que dice el verso 1. Y eso es madurez espiritual, es enfoque. El rabino Daniel me contó una historia que le ocurrió a su papá en una yeshiva en Chile, cuando los niños
eran corregidos o castigados, por decirlo de algún modo, el rabino les decía que vayan a limpiar las lunas. ¿Y por qué? Ustedes saben que las lunas, los niños pues se pueden ver uno de un lado, un niño limpiaba por el lado interno de la yeshiva y el otro niño limpiaba la luna por el lado externo de la yeshiva, de tal manera que cuando la limpiaban, ambos podían ver sus rostros y ahí comenzaban entre ellos a jugar, a juguetear, a sonreírse y, ¿por qué no?, hasta amistarse otra vez. Podemos hacer algo así con Hashem, buscar el rostro de Hashem. No sé si nos ha pasado que en algún momento estamos medios, no sé, resentidos, ofuscados, y vienen nuestros hijos o no sé, comienzan a buscar nuestro esposo, comienza a buscar nuestro rostro, como jugueteando. Así hagamos con Hashem. Busquemos su rostro. Sí, seguramente hemos fallado. ¿Y quién no lo ha hecho? Busquemos el rostro de Hashem como jugando. ¿Y saben qué va a pasar? ¿Saben qué me dijo mi rabino? Que Hashem no se resiste, que nos va a perdonar y nos va a dar una nueva oportunidad, porque Él no se resiste y lo vamos a hacer sonreír. Verso 10. Habla acerca del padre y la madre. Em, pues mi padre y mi madre me han abandonado, mas Hashem me ha recogido. Los padres representan seguridad, sustento, naturaleza, pero ellos son un canal, pero no son la fuente. La fuente de mi sustento, la fuente de mi salud, la fuente de mi bienestar es Hashem mismo. Y eso es muy importante. Y eso es confianza en el pacto. Vamos a ver el verso 11. El verso 11 nos dice, enséñame Hashem tu camino y guíame en un sendero recto por los que me acechan. Los que me acechan son esos pensamientos. Y yo le pido a Hashem que me muestre su camino y que me guíe en un sendero recto. Como vemos acá hay dos palabras, camino y sendero, y en hebreo se notan claramente, derech y oraj. Enséñame Hashem tu derech y guíame en la senda llana, oraj mishor. Derech, la diferencia entre derech y oraj es que derech es un camino amplio, es un camino colectivo, es una senda estructural por la que muchos caminan. Oraj, en cambio, es el trayecto personal, es el trayecto íntimo. Entonces, nosotros tenemos que caminar de manera recta en ambos caminos, tanto en el derech, en el camino público, como en el camino personal, oraj. ¿Qué nos dice el verso 12? El verso 12, no me entregues a la voluntad de mis adversarios, pues se levantaron contra mí testigos falsos y hombres que hablan con perversidad. Eh, Perdón, el verso 12. El Talmud Babli enseña lo siguiente acerca de la palabra camino. Por el camino del Talmud Babli, perdón, en Makot 10b, dice lo siguiente: por el camino que una persona quiere ir, por allí la conducen. ¿Quién? Hashem. Hashem no empuja, Hashem acompaña. Si tú eliges la luz, como en el Salmo, como en el verso 1, Hashem va a abrir las puertas de la luz. Pero si eliges lo opuesto, también. Por eso el rey David pide de manera sabia, enséñame primero. La dirección inicial es crucial. Y como les decía en el verso 12, no me entregues a la voluntad de mis adversarios, pues se levantaron contra mí testigos falsos que hablan con perversidad. Nuevamente este es un ruego a Hashem, pidiéndole que nos libre de todos, en este caso, pensamientos negativos, que solamente son enemigos para mi vida. En el verso 13 dice lo siguiente: si yo no hubiera tenido fe en que vería la bondad de Hashem en la tierra de los vivientes. No dice que todo es bueno, sino que dice que verá bondad. La fe, nuevamente, como dijimos al principio, no niega el dolor, sino que decide buscarle un sentido a ese dolor, a ese desafío, a esa circunstancia.
en la tierra de los vivos. ¿Qué quiere decir? O en la tierra de los vivientes. Aquí y ahora, hoy, en este momento, en este segundo, en este instante. No solo en un mundo por venir, ahorita mismo. Tú puedes ver, podemos ver todos la bondad de Hashem en la tierra de los vivos, en la tierra de los vivientes. Hoy podemos gozar de esa bondad que Hashem sí quiere mostrarnos. Y solo depende de nosotros realmente querer ver la luz. Verso 14, ya para terminar, dice, ten esperanza en Hashem, sé fuerte, y Él le dará fuerza a tu corazón. Y termina, y ten esperanza en Hashem. En hebreo podemos ver que la palabra esperanza se repite dos veces. En hebreo esperanza es kabé. Kabé el Hashem. Kabé el Hashem. Dos niveles. ¿Por qué? El primer nivel es tikvá y el segundo nivel es bitajón. Tikvá significa esperanza natural, pero bitajón significa confianza madura. Rashi pone el siguiente ejemplo para poder entenderlo mejor. Una persona que cae en un río, en aguas profundas de repente, va a tratar de aferrarse aunque sea unas ramitas delgadas para sobrevivir a la corriente que lo jala. Eso es tikvá. Tiene la esperanza de que esas ramitas de alguna manera lo salven. Sin embargo, el bitajón va más allá de lo natural. Pero ambos hay una fortaleza en el corazón y eso es perseverar. Rezar incluso, aunque no veamos respuesta. Generalmente esta frase, ten esperanza en Hashem, sé fuerte y él le dará fuerza a tu corazón y ten esperanza en Hashem, es algo que en lo personal me repito cuando ya mis antenitas de vinín detectan un desafío. Y recuerdo el verso 1, la luz. En conclusión, este Salmo 27 es un mapa existencial nuestro. Recordemos siempre, luz antes del problema. No contar el problema, no contar el desafío. Hablar de la luz, de la oportunidad de crecer. Confiar en el pacto, visualizar cómo me veo yo con Hashem. Resistencia interior, buscar también en el interior, resistir, porque Hashem está con nosotros. Tenemos la chispa de Hashem dentro de nosotros. Protección en la juká, ese abrazo que Hashem nos da. Búsqueda, busquemos el rostro de Hashem como jugando. Hagámoslo sonreír, porque Él nos va a dar siempre oportunidades. Fe en el ocultamiento, aun cuando Hashem oculte su rostro, tengamos fe. Y recordemos siempre que tenemos que ir rectamente, tanto en el camino colectivo como en la senda personal. Y que la esperanza que madura es una esperanza precisamente así, madura, una esperanza confiable. La vida no promete ausencia de guerra, no promete un corazón estable, no promete ausencia de ocultamiento, pero sí promete un pacto permanente. Recordemos que nosotros como noágidas también tenemos un pacto con Hashem. No promete eliminación de pensamiento negativo, pero sin suelo, todo pensamiento negativo tropezará y caerá. Y quiero pedirles un minuto más para comentarles algo personal. Em, a mí me gusta mucho manejar carro. Y cuando voy de copiloto, siempre observo a la persona que maneja el carro. Observo cómo actúa cuando un carro, cuando otro vehículo le mete el carro, o cuando lo para la policía, o cuando pasa un bache, o si se le desinfla una llanta, o se le poncha una llanta. Observo cómo reacciona esa persona, cómo toca el claxon, y si su actitud ante estos desafíos es una actitud que a mí, como copiloto, me brinda tranquilidad, paz, me siento, la verdad, feliz.
Yo quiero llevar esto a mi vida real y decirles que mi vida es siendo yo piloto de mi propio auto y siendo Hashem mi copiloto. ¿Cómo lo hago sentir a Hashem yendo en mi carro? Él es mi copiloto. Yo piloto mi carro. Cuando hay un carro que se me atraviesa, reniego, grito, me frustro, me enojo. ¿Cómo lo hago sentir a mi copiloto? O por el contrario, veo la luz. Alguien se me atraviesa y digo, bueno, pase, señor, de repente usted está más apurado, o cuento un chiste, qué sé yo. O me para la policía. Entonces esto es un problema un poco más serio, una multa, plata, problema económico. ¿Cómo reacciono? ¿Cómo respondo? Mejor dicho, ¿cómo me va a ver mi copiloto? ¿Cómo voy a hacer sentir yo a mi copiloto ante esta multa económica? Que bien merecida la tengo, porque algo tengo que haber hecho para meterme esa multa, ¿no? O se me poncha la llanta. Entonces, tema de salud. ¿Cómo enfrento yo ese tema de salud? O alguien, como les decía, que me atraviesa el carro y luego me manda una palabrota, ¿no? ¿Cómo respondo yo ante esas palabras negativas externas, de afuera, donde yo no tengo el control de lo que las personas hablen o piensen de mí, pero sí tengo el control de lo que yo diga, piense y hable de esas personas? Creo que hace un tiempo les comenté que en uno de mis restos yo tengo que decir así, cuidar mis pensamientos, mi mirada, mi palabra y mi actuar frente a otras personas. Hemos venido aquí a construir almas también, pero primero tenemos que empezar a construir la nuestra y este Salmo 27 es una buena referencia en lo personal que me ha ayudado a construirme y ayudar a poder construir, por supuesto, primero a mi familia. Entonces, quiero nuevamente darles gracias. Hasta aquí hemos llegado por escuchar y ayudarme a caminar juntos en esta travesía del Salmo 27 mucho más profundo. Ahora tengo el honor nuevamente de presentar a nuestro querido rabino Daniel Nachman Ben Sion, quien va a continuar con esta segunda ponencia en esta primera jornada. Rabino, le agradezco sus enseñanzas, su tiempo. Gracias por ese mensaje que le mandó a mi esposo hace muchos años atrás, pidiéndole permiso para que yo pueda ser su alumna. Hoy recordaba ese momento tan especial y le agradezco a Shem por seguir siendo su alumna. Le ruego a Dios que lo bendiga grandemente, Rabino. Gracias por haber construido en mí una alma que ayuda a construir, porque es lo que siento, que ayuda a construir mi matrimonio, que ayuda a construir mi familia, pero siempre enfocada en la luz, en el primer verso que nos enseña este salmo precioso, Salmo 27. Gracias, Rabino, toda Rabá. Y bueno, estamos expectantes de lo que usted nos va a enseñar ahora y gracias nuevamente, Rabino. Gracias, Delcy. Bueno, gracias a vos por la interesante enseñanza sobre el Salmo 27, no, muy especial, sobre todo en las fechas fiestas. Nosotros estamos todo el mes de Lul, los primeros días del mes de Tishrei para prepararnos para Rosh Hashanah y Yom Kippur. Bien, continuamos. Vamos a continuar con la segunda ponencia de nuestra primera jornada. Hoy es el Ilular, debo recordar que hoy es el Ilular de Moshe Rabbeinu, el 7 de Adar. Entonces quiero dedicar este shiur para que el mérito, ¿no?, de Moshe Rabbeinu, alaba Shalom, que la paz sea con él, que sus méritos también nos protejan. Quiero dedicar también este shiur para que sea el Unisma, para la elevación del alma de mi mujer, Patricia Alberta, Susana Libraj, y también para la paz, ¿no?, de los Estados Unidos mexicanos. Están pasando por una dura prueba que se puede traer la tranquilidad, la paz, la derrota de sus enemigos internos, más que externos, internos. Una paz que por años, décadas, México ha estado buscando. Bien, el tema de hoy es venciendo la flojera. ¿Okay? Creo que todos hemos sentido, es algo quizás un poco natural, dado que nuestra alma siempre va a buscar trascender, ascender, elevarse, pero dado que nuestro cuerpo fue tomado y formado de la tierra, ¿ok?,
Nuestro cuerpo siempre va a tender a regresar a la tierra. Pero hay esa lucha. Esto representa las ojeras, ¿no? Te hace estático como la tierra, la tierra lo mueve, es estática, ¿no? El polvo. De ahí somos algo estático y en la que nos moviliza todo es la Neshama en realidad. Porque si nosotros quitásemos todo lo que es la espiritual de la chispa divina, ¿okay? Obvio que moriríamos, pero aún así vamos a imaginar que no. Se le quita todo lo espiritual, el intelecto, la voluntad, ¿okay? Lo que representa la palabra, la acción, lo quitamos y solamente nos quedamos con, no sé, con células, sangre, órganos. Ninguno de esos órganos se va a querer levantar temprano por la mañana porque tiene que ir a trabajar, porque sabe que ahí tiene un proyecto de vida. O sea, eso ningún órgano lo va a motivar. Te motiva todo para que nosotros podamos hacer algo, que es el Neshama, es el alma. Entonces, como manera de introducción, si me pueden ayudar con la imagen número 1, por favor. Creo que Saúl está en los controles ahora. Gracias, Saúl. Buenas noches, Rab. Aquí estamos. Bien. En hebreo antiguo, okay, también moderno, la primera palabra es absolut. Absolut significa flojera, significa pereza. Okay. La palabra atzel ya es como adjetivo, ¿no? Flojo, perezoso. Hoy en día, en hebreo moderno, utilizamos la palabra atzlan. Solo hay una modificación, ¿no? Agregando la letra nun, nada más. ¿No? A diferencia de atzel, en hebreo antiguo así está escrito en la Torá, en el Tanaj, en el Talmud. Hoy en día nos decimos atzlan, pero es el mismo significado, ¿no? Flojo, perezoso. Para entender esta, y ahí quiero contarles un sipur, en imagen número 2. Por favor. Dícese, había una vez, un padre, viendo que su hijo era flojo, no quería hacer nada, los mandaba, nada, ¿no? Decide entregarlo a la suerte, ¿no? Pues si va a ser flojo, que sea un buen flojo. Y más allá si es verdad o no, la historia. Así que va en busca de un sabio, por así decir, entre los flojos. ¿No? Alguien que le va a enseñar a ser un flojo de verdad, un perezoso de verdad. ¿Qué que le entrega este padre a su hijo, a su joven? Y se va. Se va con el maestro de la flojera. Entonces el maestro dice, ya, yo te voy a enseñar cómo vos vas a ser un flojo, pero de verdad. Lo primero que tenés que hacer es, vamos a caminar, y lo que a vos se te antoje comer, ¿ok? No sé, vos que querés unas manzanas, querés unas naranjas, querés unas peras, ¿qué fruta querés? Bueno, manzanas, vamos a buscar un árbol que contenga muchas manzanas. Te llegan a la sombra del árbol, el anciano se sienta, bueno, segunda lección, ya encontramos el manzano, ahora vos te recostás, así como yo, junto al árbol, disfrutando el paisaje, disfrutando su sombra, el viento, ¿okay? Y vamos a esperar que caiga una manzana. Cae la manzana, la levantás, la recogés y listo. Es un paso número 2 para ser un buen flojo. Pero el joven no obedeció, no se recostó. Él se acostó sobre el suelo y abrió la boca. Y el maestro, ¿no? El anciano le dice, ¿vos qué haces? No, yo estoy esperando que la manzana caiga a mi boca. Yo no quiero levantarme, ¿no? Y ir en busca de la manzana. No voy a esperar que la manzana bien baje a mi boca. El maestro lo miró y le dice, pues vos no necesitas que yo te enseñe. Podés volver a casa que vos sos todo un maestro en lo que es la flojera. Imagen número 3, ahora podemos comprender uno de los Mishlei, uno de los proverbios escritos por Shlomo. En el libro de Mishlei, el capítulo 26, verso 15, dice así, el Atzel, ¿no? Este flojo, este perezoso, dice, mete la mano en el plato
pero le da pereza hasta llevarse un bocado a la boca. Ese es el concepto que tiene el Tanaj, ¿no?, con respecto al perezoso. Que teniendo incluso el alimento a la mano, como lo tenía el anciano junto a aquel árbol, el manzano, para tener manzana, ¿no?, el perezoso solamente abre la boca y espera que el bocado llegue a su boca sin hacer ningún esfuerzo. Y muchas veces nos comportamos de esta manera. Solamente queremos estar estáticos, abriendo nuestras bocas, hablando, pidiendo, y nunca haciendo, nunca accionando. La imagen número 4, por favor. Hoy vamos a hablar sobre una parashá, la parashá la semana pasada. Vamos a ver una enseñanza según Hasidut, según Musar, según Rashi. En el libro de Shmot, en Parashat Trumá, bueno, ya nos encontramos en Parashat Tetzaveh, pero la semana pasada hemos estudiado Parashat Trumá. La parashá comienza diciendo en el capítulo 25, del verso 3 a 7, sabemos que la parashá comienza con la orden de hacer un mishkan, de hacer un tabernáculo, y él va a pedir, ¿no?, a Moshe que le diga al pueblo que trajeran una trumá, una porción separada, una ofrenda, una contribución de que todo lo que el hombre le nazca en el corazón, y a toda una lista de materiales. Dice así la Torá: esta es la porción que deberás tomar de ellos. Y va a nombrar 15 materiales. Dice oro, plata, cobre, lana turquesa, púrpura, lana carmesí, lino, lechocino de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de tajas, madera rapacia o madera de chitín, aceite para la luminaria, especias para el aceite de la unción, y para el saumerio de especies. Luego dice la Torah, Shohan se traduce como, hoy en día, como piedra de onix, son piedras preciosas. ¿Sí? Piedras de onix, en hebreo se dice Shohan, y después dice Afnei Miluim, piedras de engaste, que también son piedras preciosas. ¿Para qué eran? Eran para el efod, la vestimenta del sumo sacerdote, del Kohen Gadol, y para el pectoral. ¿Okay? Para estas eran estas piedras preciosas. Rab Haim Ben Attar, más conocido como el Or HaHaim, él señala que es difícil entender por qué los materiales, estos 15 materiales, son mencionados en ese orden. ¿Cuál es lo raro que ve, ¿no?, Rabbi Haim Ben Attar, el Or HaHaim? Él ve que las piedras preciosas, es decir, el Zohan, que es las piedras de onix, y el Miluín, ¿no?, el Amnei Miluín, que son las piedras de engaste, en realidad estas dos piedras preciosas son los materiales más caros de la lista. No es el oro, no es la plata ni el cobre, ni siquiera las hermosas pieles del Tajas, de un animal que ya no está entre nosotros, que es distinto. No solamente es cuestión de ir al mercado, ¿no?, de valores y cotizar cuánto cuesta, ¿no?, un lingote en comparación de una pequeña gema de onix o piedra de Miluín. Mucho más costoso que el oro. Entonces, Rabbi Attar no entiende por qué estas dos piedras preciosas, siendo las más caras de los 15 materiales, está al final. Porque para él deberían estar primero, si son los más caros, uno pide lo más caro, ¿okay?, y por la relevancia, y es más, esto va a ir nada más y nada menos que las vestimentas, digamos, del personaje principal que va a llevar todo el servicio dentro del Mishkan, que es el sumo sacerdote, el Kohen Gadol. Por lo tanto, deberían ser mencionados primero, deberían estar primeros en la lista. Jaime Natar, el Rab Jaime Natar, el Rab Rajai pregunta, ¿por qué el cambio? ¿Por qué están al último? El Rab Rajai responde a esta pregunta y él va a recurrir a un midrash.
El Midrash nos cuenta la siguiente historia sobre las donaciones de las piedras preciosas. Estas piedras preciosas, el onix y las piedras de engaste, fueron traídas por los Nesiim. ¿Quiénes son los Nesiim? Los príncipes. O sea, cada tribu tenía un príncipe, el príncipe de la tribu de Rubén, el príncipe de la tribu de Judá, el príncipe de la tribu de Dan, etc. ¿Okay? 12 príncipes. Y estos 12 príncipes fueron los que trajeron las piedras preciosas. Y fueron traídos después de que todos los demás ya había sido donado. ¿Okay? Porque recordemos bueno, Moshe cumplió el sueño que tiene todo recaudador de Sedaká. Eso es lo que se pide Sedaká para una comunidad, para hacer una obra social, para mantener a una yeshiva. Hay personas que se dedican a eso. ¿Okay? Y el sueño de todo es lo cumplió Moshe cuando Moshe tuvo que decir, basta, no, ya no deben, no, hasta aquí nomás, ya se completamos la cuota, no necesitamos más. Y la gente quería seguir errando, ¿no? Ojalá volvieran esos tiempos, ¿no? Hoy en día tenemos que hacer a recordar la fecha, ¿no? Y darles días de prórroga y otro día más de prórroga, con tal que y animando a la gente a que pueda contribuir. Moshe no fue el único, creo, recaudador de impuestos o recaudador de donaciones que tuvo que decir ya basta, suficiente, ya no den más. Los Nesiim no contaban con eso. ¿Por qué? Porque en el plan que tenía cada príncipe, ellos habían planeado esperar, que todo el pueblo hiciera su contribución. No vamos a esperar que el pueblo dé, ¿okay? Quizás no se llega a la cuota, ¿okay? A la meta de las contribuciones para el Mishkan, y nosotros vamos a donar lo que falta. ¿Okay? Entonces ellos aquí unos cálculos, ya se van a necesitar unos, no sé, 12 millones de dólares, quizás el pueblo llegue a 5, y nosotros vamos a ser los salvadores y cada uno vamos a donar para llegar a los 12 millones que se necesitan. Porque los príncipes, ojo, los príncipes eran como eran los más importantes de cada tribu, eran también los más acaudalados de cada tribu. Entonces ellos esperaron, ¿no? Que den los pobrecitos y si falta nosotros lo completamos. Ese era el plan que tenían los Nesiim, los príncipes. Pero luego el Midrash dice que Dios, en realidad que el plan le salió mal, como les dije, porque el pueblo donó con entusiasmo todo lo necesario, ¿okay? Menos las piedras preciosas. Así que luego el Midrash dice que, bueno, Dios estaba disgustado en realidad con esta actitud de los Nesiim, de los príncipes, por haberse demorado tanto en hacer una adoración en Mishkan, porque ellos debieron haber sido los primeros, para darle el ejemplo. ¿Cuál fue su castigo? El castigo fue que la Yud, ni siquiera una, dos de las Yud, ¿no? De su nombre fue, o sea, la Yud representa, es uno de los nombres del Eterno. El nombre del Eterno es el Tetragrammatón, ¿no? La letra Yud, ¿okay? La Yud fue omitida, fue sacada, ¿okay? Fue reducida. Imagen número 5, para que tengan idea de qué estoy hablando. ¿No? En la imagen número 5. Ahí está cargando. Muy bien. La imagen número 5. Ok. Como bien, arriba tienen la letra Yud, es un puntito. Es la letra más pequeña del alefato, o de nuestro, digamos, alfabeto. Más correcto es decir alefato. El alfabeto viene de alfabeta, no tenemos alefbet, ¿no? El alefbet de hebreo. Es la más pequeñita de todas. Representa como si fuera la I latina o la Y. ¿Okay? Y ahí en la parte inferior, debajo de la Yud, está escrito la palabra Nesiim. En hebreo está su fonética, que significa príncipe. De derecha a izquierda, sabemos que nosotros escribimos de derecha a izquierda,
La palabra Nesim está escrita con la letra Nun, la letra Shin, Sim, está la letra Yud, la letra Aleph, otra vez la letra Yud y termina con una letra Men Sofí. Así se escribe la palabra Nesim. Así aparece en toda la Torá, en el Tanaj, ¿okay? Cuando queremos referirnos a los príncipes. Esa es la manera correcta de escribir Nesim. Pero, oh sorpresa, en el imagen número 6, por favor, en el libro de Éxodo, o el Sefer Shemot, en la Parashá Vayakhel, ¿no? Ya vamos a llegar a esta Parashá, estamos a ver unas tres parashot más y llegamos a Vayakhel. En el capítulo 35, en el verso 37, no está escrito de esa manera. Nesiim. Okay. A ver si pones, por favor, el número 6. ¿No está? ¿No está? Quizás no lo envié. ¿Se puede ver, Rab? No. Dame un segundito. Ok, no hay problema. Ahí está. Gracias, Aurori. En el libro de Shemot, es decir, en la Parashá Vayakhel, en el capítulo 35, verso 27, la Torá dice, no vean Nesiim, ¿ok? Evita Tabnei Shoham Veja Tabnei Amiluim Leefod Lejosim. Dice, y los príncipes, pero si notan la palabra príncipe, les falta aquellas dos yud que tenían, o como que comúnmente escriben. No están, no están, pero sabemos que dicen en Siim, ¿okay? No es necesario nosotros, por el uso de la memoria colectiva, sabemos que es la palabra, ¿no?, para referirse a príncipes. Si ven, Dios, o sea, el Eterno, el castigo, como señala, ¿no?, el Midrash, fue que Él retiró esta yud, ¿no?, de sus nombres, ambas yud, ni siquiera una, las dos, la que estaba, ¿no?, después de la Shin y después de la Ale. Y ahí dice, y los príncipes trajeron, ¿no?, las piedras de ónix, trajeron las piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Rav Chaim Shmulevitz pregunta, ¿por qué Dios se disgustó con los Nesim, con los príncipes? Porque, al fin y al cabo, el razonamiento de postergar la donación era entendible, ¿no?, y hasta un poco loable. Okay, vamos a esperar que todos den, y si falta, nosotros damos el resto, completamos. Pues wow, suena muy, digamos, muy generoso, suena muy altruista. ¿Y por qué fueron castigados por este aparentemente inocente error de cálculo, ¿no? O sea, estaba fuera de sus planes, no estaba en sus cálculos. Entonces, Rafael Shmulevitz responde citando justamente la misma explicación que trae Rashi, ¿no? Rashi, en su comentario, le señala, porque habían sido flojos, habían sido perezosos desde el principio. Y es por eso que sometió la yud de sus nombres. Ese es el comentario que hace Rashi, la explicación por qué en el libro de Shemot de Parashá Vayakhel, en el capítulo 35-27, está escrito de esta manera Nesim, de una manera, digamos, no convencional, sin las dos yud.
Entonces Rashi nos revela que la verdadera razón por la que los Nesiim se demoraron en llevar los regalos no fue porque eran altruistas, no es porque querían ser los salvadores del pueblo de Israel en cuestiones monetarias, no, eran porque eran flojos, les dio flojera. Que vayan ellos, son el pueblo, nosotros somos los príncipes. Levantarnos, ya después iremos. Quizás calcularon más el tiempo, ¿no? Vamos a ir, no sé, ¿a qué hora cierra a qué hora se cierra la contribución? A las 6 de la tarde, antes de anochecer, bueno, vamos un cuarto para las 6. Y al mediodía ya estaba todo completo. O sea, por flojera se corrieron eso. Entonces, debajo de todas sus explicaciones, ¿no? No que nosotros queríamos dar, no que queríamos completar, no, todo esto era aparentemente, eran válidas, está el rasgo de la flojera, según Rashi y según Rabbi Haim Shlomo. El Ramjal, Rabbi Moshe Haim Luzzatto, él escribió una de sus obras cumbres, y la más conocida, Mesilá Yesharim, creo que muchos lo han leído en sus comunidades, con sus directores, en una ocasión lo habrán podido leer también. En el libro Mesilá Yesharim del Ramjal, La senda de los rectos, él escribe, ¿no?, extensamente sobre la forma en que esta pereza, este atzel, ¿no?, o este atlut, que es todo lo contrario de la seritud, de la diligencia, nuestra palabra antónima. El Ramjal escribe, ¿no?, sobre la forma en que la pereza puede evitar que una persona cumpla con sus obligaciones como corresponde. Vamos a ver lo que él escribe. Imagen número 7, por favor. Vamos a lo que está escrito son dos imágenes, la 7 y la 8, que están unidas. ¿Okay? Inmediatamente termina la 7, pasamos a la 8, esa es la continuación. Bien, imagen número 7. ¿Qué es lo que dice el Ramjal en su obra Mesilá Yesharim? Ramjal dice, podemos ver con nuestros propios ojos muchos ejemplos en los que una persona está consciente de sus obligaciones, ¿sí?, las sabe, y tiene la claridad sobre lo que necesita para el bien de su alma. Sabemos qué es lo bueno, sabemos lo bueno, qué es lo que nos conviene a nuestra alma, qué es lo que no nos conviene a nuestra alma, cuáles son mis obligaciones como no ágida, cuáles son mis obligaciones como judío, cuáles son mis obligaciones como creyente, con respecto a Dios, con respecto al prójimo, con respecto a mí mismo. Lo sabemos. Pero sin embargo, dice el Ramjal, sin embargo se debilita en su servicio al Eterno, en su abodá, en su servicio al Creador, no por una falta de reconocimiento. No es, no lo sabía que tenía que hacer eso. No, sí, lo sabes. No es una falta de reconocimiento de sus obligaciones. Es por otra razón. ¿Cuál es esa razón? Por el hecho de que se ve superado por esa poderosa flojera. Siguiente imagen va a continuar con la imagen número 8, que más está escrito. Dice, el flojo, este Axel, incluso, ¿no?, va a citar muchas frases de los Jajamim, ¿no?, de los sabios en el Talmud, y lo que dice el Shulchan Aruch, y lo que dice la Kabbalah, ¿okay?, versículos de los profetas, ¿no?, el profeta Isaías, el profeta Elías, el Yeshayahu, ¿okay?, va a citar todos los profetas, argumentos incluso que son lógicos, filosóficos, entre comillas, y todos ellos para justificar ante su confundida mente la necesidad de aliviar su carga. Pero no ve que esos argumentos, por más incluso que sean de la Torá, ¿okay?, no tienen, digamos, en su pensamiento lógico, sino que eso emanan de su flojera, la cual supera a su pensamiento racional. Así está escrito por el Ramjal en el libro de Mesilá Yesharim, casi ya terminando las últimas frases del capítulo número 6, que habla sobre la seritud, sobre la diligencia.
Por lo tanto, ¿qué es lo que nos quiere enseñar el Ramjal? Cuando nosotros tengamos dos opciones, ¿okay?, frente a nosotros, debemos ser muy cuidadosos al elegir la opción más fácil. Y es que es altamente probable que la razón de fondo por la cual nosotros tomamos de decidir por hacer lo más fácil y no lo más difícil es por la flojera. De la misma manera, así como, digamos, el Yetzer Hará se disfraza, ¿no? La mala inclinación se disfraza de argumentos lógicos, teológicos y alágicos. Imagen número 9, ya un sabio más contemporáneo con nosotros, ¿no? Rabbi Moshe Feinstein, Ron Sariel Yorajá. Él escribió una obra que se llama Daresh Moshe, y hace un comentario en plan para Tani Tzadim. Rabbi Moshe Feinstein, de bendita memoria, nos dice: las personas suelen subestimar, suelen subestimarse afirmando que tienen muchas limitaciones, ¿no? No, es muy difícil, ¿no? ¿Eh? Y de sus talentos incluso, ¿no? Por más talentosos que sean, ¿no? Sus talentos, tienen talentos, pero son talentos limitados y que nunca podrían alcanzar la grandeza. Este tipo de humildad, aparentemente humildad, ¿okay?, emana en realidad de la mala inclinación de Yetzer Hará. Para Rabbi Moshe Feinstein, la flojera es tan sagaz que, como vimos, ¿no?, según el Mesilá de Sharim, se disfraza de sabio, se disfraza de lógica, ¿okay?, de conceptos filosóficos, radicos, para caer en la flojera. Para Moshe Feinstein, la flojera es tan sagaz que puede incluso disfrazarse de uno de los rasgos más admirables, ¿no?, como es el rasgo de la humildad, de la norma. Esta actitud de la flojera es una manifestación del deseo de comodidad, porque eso es lo que busca todo ser humano, su comodidad. ¿Por qué? Porque no es fácil alcanzar la grandeza, no es fácil alcanzar la trascendencia, porque, o no es fácil, en este caso, elevarse, refinarse. ¿Por qué? Porque para ello se requiere mucho esfuerzo. Para ello se requiere una fuerza increíble de voluntad. Y para ello se requiere compromiso. Hace unos días atrás está incluso en el canal de YouTube de la comunidad Nueva Jirapegu, que hablamos, ¿no?, cuando ofreces dinero, un tema muy lindo, justamente hablando también en Parashá Mishpatim, visto unas semanas más, de la importancia de la Shebuá, del juramento, ¿no?, que es el adquirir el compromiso. Para Rabbi Moshe Feinstein lo mismo, o sea, para alcanzar la trascendencia, para alcanzar la grandeza espiritual, se necesita el compromiso. Porque necesitamos del esfuerzo, de la fuerza de voluntad, del compromiso, ¿para qué? Para enfrentar las caídas que van a haber en el camino, incluso fracasos. Y eso es sumamente difícil de digerir a nuestro ego. Queremos lo cómodo, justamente para no caernos, para no tropezarnos. Y eso resulta muy tentador, en este caso, ¿no?, es el descartarse a sí mismo, eximiendo de esta forma, incluso de hasta intentarlo. Y esta es con seguridad la opción más cómoda que nosotros tenemos frente adelante. Una persona recibe constantemente la oportunidad de mejorarse a sí mismo y de alcanzar una gran elevación en su servicio a Dios. Y también en ser influencia, ¿no?, sobre los demás. Entonces vemos la elección de los Neseim, de estos príncipes que perdieron su letra Yud, que el factor más poderoso que evita que una persona materialice su potencial es el deseo de comodidad. Y ese deseo de comodidad emana de la flojera. Hasidut explica que la letra Yud
Cada letra tiene un significado según la Kabbalah, según Hasidut. Tengo yo a tener la letra Yud. Justamente fueron las letras que perdieron los Nesim por su flojera. ¿Qué representa la letra Yud? La letra Yud es un punto pequeño, un punto suspendido, por así decir, en el aire. No descansa sobre un renglón en la escritura. Y la letra Yud representa o simboliza, ¿no? Es la que revela, ¿no? El potencial, es el que revela la chispa de bondad que está escondida. Por lo tanto, es uno de los nombres de Hashem. Revela, la letra Yud, revela la luz infinita de Hashem. Es la fuerza, podríamos catalogar con esto, ¿no? Es la fuerza de Hashem, la letra Yud. Es por eso que está en el nombre de Hashem, está por eso en el nombre de nuestro pueblo, el pueblo de Israel, está en los nombres de algunos de los patriarcas como Isaac, Jacob, Joshua, ¿no? Yeshayahu, Irmiyahu, Yehezkel. Revela la Yud vale, tiene un valor numérico del número 10, es la 10ª letra. Y después tenemos las 10 palabras de la creación, tenemos los 10 mandamientos, o lo que hace el libro de las 10 palabras, que fueron dadas en el monte Sinai, 10 generaciones entre Adán y Noah, hay 10 generaciones entre Noah y Abraham, hay 10 animales que son tipo kasher para nosotros, hay 10 batallas que tuvo que librar Joshua para conquistar la tierra de Israel, están las 10 sefirot, que hemos estudiado bastante, las 10 pruebas que tuvo Abraham, las 10 cosas que fueron creadas antes de la creación incluso, las 10 plagas, y vimos, bueno, hemos visto en Parashá Shmot, Parashá Bo, Parashá Vairá, los 10 milagros que habían en el Bet HaMikdash, en el templo, ¿no? Los 10 días de arrepentimiento antes de Yom Kippur, el mismo Yom Kippur, que es el día 10 del mes de Tishrei, y podría seguir, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que representa la letra Yud, la fuerza de Hashem. Por lo tanto, lo que aconsejan nuestros sabios es que no perdas, así como los Nesim perdieron la Yud, ¿ok? Fue reducido su nombre, fue reducido la Yud, no por causa de la flojera. La Yud es tu fuerza. Quiero terminar con la 10ª imagen, para así podemos entender un proverbio en el libro de Mishlei, en el capítulo 24, el verso 10, o sea, Yud también, dice el verso Yud del capítulo 24 de Proverbios. Ahí Shlomo escribe lo siguiente, y es la 10ª imagen. ¿Okay? Bueno, no hay coincidencias. ¿Se puede cargar la última imagen, la número 10? Ahí está. Gracias, Saúl Oliver. Dice así, si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza, tu yud, será reducida. Así que tengamos la sabiduría, ¿no? De no acceder a la aparentemente comodidad y las cosas fáciles. Gracias a Shen, sabemos que las cosas no han sido fáciles estos últimos años, estos 8 años, ¿no? Llegar a un país de mi comodidad allá en Lima, Perú, ¿okay? Con el idioma, con las costumbres, la comida, llegar a un país de cero, no ha sido nada fácil. Empezamos con unos cuantos alumnitos de 3 países, Chile, Perú y Argentina. Y gracias a Dios ahora estamos en 30 países, somos más de 450 alumnos. Estamos dirigiendo 4 comunidades, ¿okay? Y digamos, ha sido fuerte, no ha sido momentos para optar por lo fácil. Hemos pasado pandemia, hemos pasado guerras, múltiples guerras. Esta última guerra, la peor a partir del 2023, pero aún así no hemos parado. Hemos cumplido cada semana enviando los figurín por WhatsApp, por mensajes de texto, respondiendo sus preguntas. A horas quizás no adecuadas para mí, pero a veces yo lo entiendo porque es la hora que ustedes aún siguen despiertos.
Y el éxito de todo esto, más allá, no tanto de que yo esté al frente, ¿okay? Es porque me he rodeado con gente que no es floja. Cada uno de los líderes que está a cargo, ¿no? Delcy Montes en Perú, Paulo Oliver en Chile, Laura Jessica ya en México y Viviana Rocío ya en Colombia, a frente de sus comunidades, no son gente floja, son gente que está allí al pie del camión, como se dice, siempre con seriedad, siempre con diligencia para llevar a éxito cada shiur, cada actividad, cada semana. Nunca hemos suspendido ni cancelado ni un shiur. Se ha subido los tiempos, incluso hasta los videos, los flyers, ¿no? Como nuestra directora de imagen institucional, que es Miriam Guerrero, y que también sacrificando su tiempo, ¿no? Dejar su trabajo de ser madre también, toda la imagen de los vídeos y nuestra presencia en las redes sociales, en YouTube, gracias a ella también los logos, en fin, todo. Ahora estamos llegando a más gente a través también de los medios audiovisuales. Y es porque nos hemos rodeado de gente. No solo ellos como líderes, hay que reconocer también que hemos tenido alumnos que también cada semana a semana también se esfuerzan, de que estudian, de que trabajan, pero están. De nada, nuestro trabajo no tendría sentido si no hay a quien enseñar, ¿no? Y eso es lo que yo valoro y eso es lo que yo agradezco por haber estado con nosotros estos últimos, todos estos 8 años, aprendiendo, preguntando, apoyando también económicamente a Pintada de Torá y a cada una de las comunidades con lo que Dios les ha dado, ¿no? Y, y solamente quiero agradecer, ¿okay? Y que Dios pueda, ¿no? En este caso, para que su yud no sea reducida, sino que ustedes puedan cada día animarse a seguir, porque el camino a la Torá no es fácil. Yo lo admito, ¿no? Es uno de los caminos más difíciles que hay. ¿Okay? No en vano, lo primero que le dijo Dios a Moshe al entregar la Torá es que se esfuerce. Lo primero que le dijo Moshe a Yehoshua, cuando lo puso como líder, que se esfuerce. Lo primero que le dijo Dios a Yehoshua, y así abre el libro de Josué, no, esfuerce y sé valiente, ¿no? Con respecto a la Torá. Hay que ser esforzado y hay que ser valiente con la Torá. La Torá no es para flojos. El servicio al Creador no es para flojos. Y si ustedes están aquí ya conectados hasta esta hora, en países quizás un poco más tempranos, países como Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, que es más tarde, ¿okay? Dan cuenta de eso, ¿no? Ustedes no son flojos. Bendiciones para todos. Gracias. Bien, vamos a concluir la transmisión. No sin antes quiero hacerles recordar, invitarlos también para el día de mañana, mañana martes 24, 8 del mes de Adar. Vamos a tener 2 conferencias. Va a estar Viviana Rocío Papamija de Colombia, va a enseñar sobre escuchar la voz de Hashem. Y también vamos a tener la participación de Laura Jessica Acevedo Méndez, directora de la Universidad de México, que nos va a enseñar sobre la importancia del estudio del Musar, ¿no? De la ética. El día miércoles, de rotación, miércoles 25, estaré junto con Saulo Olivera, espero que se mejore, está en una operación, ¿no? Puede hablar ya. El día miércoles vamos a estar con él, con Saulo Olivera, con el norte de Chile, y también con mi persona. Y estaremos cerrando el día jueves 26, que es el día central, es el día ya 10 de Adar, que es el día de que se creó Isla de Torán, 10 de Adar, hace 8 años atrás. Y ahí estaremos cerrando todas las actividades. Okay, así que están cordialmente invitados, los esperamos. No va a haber preguntas y respuestas. Okay, lo vamos a dejar para otra ocasión. Y tampoco no creo que hayan preguntas, es un tema de mostrar, creo que son más para llevarlos a la práctica. Okay. Gracias por estar conectados, gracias por acompañarnos también. Y bueno, desde nos vemos el día de mañana. Laila, a todos, buenas noches.
Gracias, Rabino. Gracias, Rabino. Gracias, Rabino. Buenas noches. Shalom para todos. Bendiciones.